Como presidente de Chile y en resguardo del interés de nuestro país y de todos nuestros compatriotas, no puedo apoyar un texto que lesiona y no resguarda el interés de Chile y los chilenos, que incentiva y pone el foco en la migración irregular, que facilita la promoción de derechos no reconocidos, que establece nuevos deberes para el Estado de Chile y que dificulta el resguardo de nuestras fronteras, limita nuestra soberana capacidad de tomar decisiones en materia de migración. Bien, pues escuchábamos en primera instancia al presidente Sebastián Piñera, quien esta tarde reafirmó que Chile no va a suscribir el Pacto Migratorio de Naciones Unidas. El mandatario, como escuchábamos, aseguró que el acuerdo de Marrakech no resguarda los intereses del país porque contradice algunos principios de la política de migración. También se refirió al tema el vocero de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, ya vamos a ir con eso. Pero entrando de lleno a esta nueva intervención del presidente en el tema, recordemos que fue decisión de él, a última hora, no suscribir este pacto, reafirmándolo ahí en una vocería. Él nuevamente a la cabeza del tema. Otra de las cosas que dijo el presidente es que esto no es una política de Estado, y bueno, se entiende que no, producto de que una política de Estado, entiendo, Cristóbal, es mucho más a largo plazo, trasciende a los gobiernos, es uno de los temas centrales, como sí lo tiene, por ejemplo, Australia, con otras características de migración de alto nivel, por un lado, y con una política muy, muy dura para el trato de los inmigrantes ilegales, incluso tienen una isla ahí para ellos. Pero lo que sí hace el presidente en estos días, ya saliendo un poco más del tema de contenido, donde uno puede estar de acuerdo o no, leyendo las 39 páginas del pacto, puede suscribir o no las palabras del presidente o la apreciación del presidente para tomar esta decisión. Yo creo que acá entramos también, y ya como es viernes, en un análisis comunicacional que tiene que ver con que el presidente ha logrado un objetivo, que es poner en el centro de la conversación a un tema que no le molesta, que al contrario le trae crédito, le reditúa, por lo tanto logra controlar la agenda después de mucho tiempo, ¿ah? Y ahí hay un mérito comunicacional, porque adopta una decisión que en términos ciudadanos y de sensibilidad ciudadana le favorece, y en eso está todo el tema de que trata de revertir los resultados de las encuestas, en fin. Y además logra poner en el centro de discusión este tema como si fuera el más importante o el que más le preocupa a los chilenos, y ahí vuelve a tomar el control de la agenda. Y lo que decíamos ayer, vuelve a tocar una tecla. Al hablar hoy, insiste en el tema. O sea, esto va a ser, como le está resultando, parece que va a ser algo constante. No sabemos hasta dónde ni con qué otras medidas, pero por lo menos acá vemos que ha insistido en que no va a suscribir Chile este pacto. Sí, no le conviene escabullirlo, se dio cuenta que puede ser rentable. Me frustra esto un poco. No sé qué decir al respecto, porque yo no creo que el presidente crea lo que acaba de decir. Y yo sé que no es cívicamente muy respetuoso tratar al primer mandatario de mentiroso, no es mi intención, pero lo que está diciendo es falso. No hay vuelta que darle. Es falso. O sea, el tratado, de hecho, establece explícitamente todo lo contrario de lo que el presidente acaba de decir. Entonces me frustra porque siento que ya da lo mismo. Si esto es verdad o es mentira. Que sigamos discutiendo argumentos, porque ya se instaló la idea, claro. Y de hecho lo hemos tratado de conversar aquí varios días, después en redes sociales, yo he tenido una serie de escaramuzas, pero aquí la gente ya tomó posición, y como decía esa frase, tú ves lo que quieres ver. ¿Te acuerdas? Hace un tiempo hay una campaña que se llamaba Piensa Positivo. Tal cual. Tú ves lo que quieres ver. Aquí no sé si es positivo o no, pero claramente cada uno ve lo que quiere ver. Entonces, ¿qué podría hacer uno para explicarle a aquellos que están asustados respecto de lo que podría pasar si Chile firmara este pacto migratorio? ¿Qué poder decirles para persuadirlos? No te rindas, Cristóbal. De que no es el caso. Es que yo creo que no hay nada que hacer. Yo creo que yo estoy también. frustrado. Yo creo que hay poco que hacer. Eso no significa que no lo vayamos a seguir haciendo, al menos quienes tenemos la convicción de que aquí hay argumentos que son falaces a la hora de una discusión.
¿Y por qué me parece tan importante decir eso? Porque yo creo que las discusiones son buenas, son necesarias, que se pueden tener distintos puntos de vista, puede haber diferentes opiniones respecto a lo que está pasando a nivel mundial, los fenómenos a nivel interno, pero siempre desde cierta base, que tiene que ver con hechos objetivos, con hechos verificables, no con mentiras, no con campañas del terror, no con argumentos que no tienen sustento y que tienen que ver más con ideas preconcebidas que con hechos reales. Y acá hemos repasado varias veces, ¿no?, en estos días algunos de los puntos del pacto migratorio y el por qué no significa lo que muchos creen que significa. A mí también me han dicho, bueno, pero la mayoría de la gente estamos en contra. Sí, puede ser perfectamente, pero eso no significa que vayamos a decir que es bueno o que está bien que Chile tome esa decisión, porque seguimos viendo los argumentos y yo al menos sigo creyendo que no tiene mucho sustento lo que se ha presentado como argumento para oponerse. Nuestro compañero Mauricio Hoffman hizo incluso en Twitter un resumen muy detallado del por qué no significa lo que supone que perjudicaría a nuestro país, con una explicación súper clara por si alguien quiere revisarla. Por ejemplo, los objetivos, algunos de los objetivos principales: minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen. Detengámonos ahí un poquito, porque lo que está diciendo ese es el objetivo 2. Segundo punto del pacto. Uno de los objetivos principales, y por lo tanto la idea es generar colaboración y políticas en conjunto de los estados para que eso se cumpla, es que no haya migración. O sea, que la gente no tenga que salir de su país. Que no sea necesario. Entonces, por ejemplo, no incentiva la migración. Cuando se produce una catástrofe, supongamos, para no ponernos en el plano político, una catástrofe que haga que muchos necesiten o se vean la necesidad de salir de su país o abandonar su país. Acá lo que se propone es colaborar. Ayuda humanitaria, tender, no sé, otro tipo de asistencia, pero el primer objetivo y central es evitar que esto se produzca, porque la migración, para el que lo sufre, es terrible. Uno se va de su lugar de origen, deja su familia, deja su trabajo muchas veces, deja su historia, deja sus amigos, se viene con lo poco y nada que tiene. Hablar otra lengua en un proceso es terrible. Entonces, imagínate evidentemente, qué más terrible que este caso que conocemos hoy día, que ocurrió la semana pasada, donde una niña guatemalteca de 7 años muere por deshidratación después de pasar días sin comer y sin poder tomar agua, así de básico. No porque sus papás sean unos malvados, sino que porque la necesidad y la desesperación de gente que se encuentra en países donde se viven escenarios que son realmente insufribles, los obliga a tomar una determinación tan drástica como esa, donde ponen en riesgo la vida de sus propios hijos. Entonces, ¿qué más evidente que eso, no? Como muestra de lo que significa dejar el país. Claro, esa es una situación extrema. Hay gente que quizás está un paso antes, pero de todas maneras para nadie es fácil, y lo que busca el pacto migratorio en ese sentido es ayudar a esos países, entregar herramientas para que haya un menor número de migrantes, no para que haya más migrantes. Incluso sería aún más tímido. Los franceses lo llamaron un manual de buenas prácticas. Tal cual. O sea, ni siquiera que de hecho medidas salieron a explicarlo, sí, ellos, exacto. Su Cancillería se hace cargo y dice, estos son las cosas que realmente significa el pacto y no lo que algunos están tratando de y no estamos hablando convencer. no estamos hablando de países donde internamente la migración sea un tema fácil. No, pues. Esto lo firmó Alemania, lo firmó Francia, lo firmó España. Los que no lo han firmado son países o que están alineados con una extrema derecha nacionalista o abiertamente populistas o con registros bastante dudosos en materia de derechos humanos y migración, como el caso que ustedes mismos mencionaron de Australia. Ahora, yo siento que tú, Andrea, podrías en este minuto repasar punto por punto. Por eso digo... Podríamos tener a 3 expertos en derecho internacional, o las expertas que hemos estado, tenido. ¿Cómo se llama?, con nosotros. Y al final, yo tiendo a creer que el problema de la llamada posverdad, que es un término tan periodístico, pero a veces que le falta contenido, no sabemos exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de posverdad. Pero una de las cuestiones interesantes, según la literatura, la poca literatura que hay al respecto sobre posverdad, es que los hechos dejan de ser neutros. Los hechos se construyen políticamente. Y en ese sentido, los populismos, que son muy aliados de la posverdad, y una identidad electiva, como se dice, una afinidad electiva, perdón,
descansa en una teoría bastante marxista y Foucauldiana, que es esta idea de que los hechos también dependen de las ciertas relaciones sociales que existen. Y si yo necesito construirlo para dejar de manifiesto cuál en este caso es el malo, el poder que me impone una verdad y yo la confronto con otra, con la del pueblo, yo estoy legitimado políticamente para construir una realidad alternativa. ¿Te acuerdas cuando Trump hizo su inauguration, que es cuando va el primer día a hablar, cuando toma posesión, cuando asume? Y fue poca gente. Y después un periodista le preguntó a su jefa, a su vocera, oye, fue re poca gente a tu inauguration. Nada comparado con la de Obama, que no cabía un alfiler. Y la asesora de Trump le dice, no, la nuestra es la que más gente ha ido en la historia. Y el periodista le muestra los manchones pelados de la fotografía, en la explanada, ¿no? de Washington, y le dice, pero mira, había poca gente. Y él le dice, bueno, nosotros tenemos hechos alternativos. Yo creo que el periodista lo queda mirando como diciendo, ¿qué diablos es un hecho alternativo? Hoy el presidente habla desde los hechos alternativos. Se instaló. Él tiene otros hechos. Nixon inauguró con Henry Kissinger el concepto de la mayoría silenciosa. Sí. Se apoyaba en que la mayoría silenciosa estaba con él. Hay otra anécdota que es un poco más divertida, pero yo creo que grafica muy bien lo que está explicando Cristóbal, solamente porque es viernes, insisto. El primer concierto de los Sex Pistols, salió un periodista de ahí con un amigo y le dice, ¿pero lo viste? Le dice, fue histórico, le dice, fue histórico. Entonces el amigo le dice, ¿pero cómo va a ser histórico si habían como 20 pelagatos? Perdóname, le dice, ¿la última cena cuánto todavía? Claro, no, lo verdad desde ese punto de vista es igual de histórico. O sea, depende de quién esté ahí. De todas maneras. Bueno, voy a agregar un elemento más que me parece que también da para el análisis. Hace algunos momentos el presidente Piñera ha puesto en su cuenta de Twitter, ha escrito algo que es bien relevante porque hoy Chile, dice, recibió un gran reconocimiento. Nuestro país es sede del principal foro de cambio climático en el mundo. Estupenda 25 noticia. en 2020. Plata, pero estupenda noticia. En 2019, además, recibiremos a 21 líderes de Asia-Pacífico en APEC, eso lo sabemos, ¿no? Espérate. El 2019. El 2020. Porque el 2019 iba a ser en Brasil la cumbre del cambio climático. No, y esto Brasil va a ser 2020, en cooperación con Costa Rica. Perfecto. Y pone el énfasis también en que el 2019 es la cumbre APEC, aquí en nuestro país. Y dice, esto refuerza nuestro pleno compromiso con la cooperación y el multilateralismo. En momentos en que justamente ha sido ese el cuestionamiento que se ha hecho. Está haciendo dos cosas que son inconsistentes, me parece. Y cuando Gerson pone el punto entre una política de Estado versus una política de gobierno, podríamos decirlo así, yo no soy experto en esta materia. Yo sé que en las redes sociales todos somos expertos de todo, pero tengo entendido que la tradición de una política exterior abierta y multilateral es al menos una tradición de Estado. No está escrito en piedra en la piocha O'Higgins, pero digamos que ha sido parte de nuestra historia. Y de la que nos jactamos también, ¿no? De la Cancillería, sí, así es. Por lo tanto, esa tradición de multilateralismo que hoy día el presidente quiere volver a honrar con lo de la PEC y la cumbre de cambio climático, es la que también debería haber honrado aquí, porque en este caso le dio un portazo al multilateralismo. Y en Escazú también. Ahora, lo que me complica es que el presidente, y un poco lo que le decía Gerson Hernán también, Larraín, el presidente Bópoli el miércoles, es que aquí el presidente tiene una narrativa muy parecida a la de la diputada Paulina Núñez, que dice que los organismos internacionales son de izquierda, la diputada Camila Flores, que dice que los países serios están saliendo de la ONU, José Antonio Kast, que dice que hay que salirse del Pacto de Bogotá para la resolución pacífica de controversias en la región. Es decir, siento que el presidente aquí está dando un giro hacia la derecha, hacia una derecha que es antiglobalista. Ocupa los recursos retóricos del populismo, la posverdad, y está girando hacia la derecha porque sabe que ahí está, creo yo, la gallina, los huevos de oro desde el punto de vista electoral, porque yo no creo que Piñera sea antiglobalista. Yo creo que a Piñera le encanta el reconocimiento internacional de Chile. Y hacíamos una distinción también. Ponte tú, Trump es antiglobalista en lo comercial y en lo social. Algunos, como en Chile, son amantes de la globalización comercial y rechazan y detestan y desprecian la globalización social. Sí.
Sí. Hay una serie de distinciones, en fin. Pero bueno, vamos a tener para rato, parece, porque, insisto, el presidente por lo menos ha logrado poner su agenda en el centro y que todo el mundo está hablando de él. Sí. Independiente del contenido y del hilado fino y de la lectura entre líneas, y que incluso se llegue a contradecir él mismo. Y lo peor es que porque lo de la Asamblea General de la ONU versus el discurso de hoy día o es realmente... Bueno, es tan así que durante todos estos últimos meses parece que existía la convicción de firmar. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es realmente la convicción que tiene el gobierno en materias como esta? ¿Lo hace por convicción? Ahora sale con los argumentos un poquito más preparados que lo que habíamos visto los días anteriores, donde básicamente no había argumentos. Y con un tono vehemente, impositivo. Yo creo que ese tono lo tiene porque miró números. Si no, él habría reculado. O sea, la convicción es simplemente las encuestas. Es que si no, no me cuadra. Porque saben leer. Y supongo que también tendrán uno que otro asesor en Derecho Internacional que no es una caricatura que cree que todo organismo internacional está controlado por la izquierda cultural y el marxismo. O sea, si esos son sus asesores, entonces están haciendo el ridículo, pero yo imagino que tendrán dos asesores serios. Y lo que más me preocupa de todo esto es que ni siquiera hemos conversado de la migración. No. Estamos conversando sobre si los hechos son verdad o mentira. Estamos hablando sobre antiglobalismo o la tradición chilena de multilateralismo, pero como el pacto tampoco obliga a nada, ni siquiera estamos hablando de cuál debiese ser la discusión migratoria. Y lo que podría ser interesante para hacer, como dicen los gringos, un follow-up, para seguir la conversación más adelante. Hay gente que cree, creo que hay una editorial hoy día de un diario, no me acuerdo cuál es, que dice que la propia regulación migratoria que el gobierno está tratando de sacar en el Congreso podría verse entorpecida justamente por esto. Porque habrían parlamentarios de oposición y otros que no se la darían tan pela al gobierno justamente porque se generó esta controversia artificial. Oye, ¿sabes qué? De verdad que mira, uno sigue leyendo y releyendo y dice, ¿cuál es el punto que le complica? O que, no sé, de verdad, por ejemplo, el 21, colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente Piñera? Eso, lo que está haciendo. ¿Ah? Con los aviones de retorno. Fíjate que yo creo que el punto 6, yo creo que el que más interpretación, que es cuando dice que hay que facilitar la contratación equitativa, ética y en condiciones de trabajo decente. Pero tú explicaste por qué eso le favorece a los trabajadores chilenos. Pero el único punto, Diego, mira, para que no se aprovechen de los extranjeros. Que no hagan el 3x1, por ejemplo. Echan a un chileno y contraten a 3 inmigrantes. Eso tampoco sería un problema. Exacto. Y aún así, ¿y si lo fuera? No es vinculante, que es el punto. O sea, podríamos estar discutiendo, si fuese vinculante, lo entretenido es que estaríamos diciendo, de manera sustantiva, esto nos parece bueno o malo. ¿Cómo podría obligar? Claro. ¿Cómo podría cambiar la regulación interna? Y ahí alguien podría decir, ¿sabes qué? Mira, el punto 8, yo no estoy dispuesto a aceptarlo. Ok, listo, el presidente maneja relaciones exteriores, ok. Pero ni siquiera hace eso, o sea, ni siquiera obliga. Sí, como dijo el The Economist, este es un tratado sin dientes. Y el simbolismo que agarró en los países donde se está produciendo el debate migratorio hace que aparezca como una decisión que divide aguas. Pero en el fondo es un tratado inofensivo, es un oso de peluche. Esto es este acuerdo migratorio. Por lo demás, a propósito del tema laboral, es que siempre sale, ¿no? El tema de la amenaza de los extranjeros en términos laborales. Hay que recordar que existe una normativa, existe una ley que impide que las empresas puedan contratar a más de un 15% de extranjeros. O sea, también creer que los extranjeros van a generar ahí un cambio sustantivo en relación a las políticas de las empresas en términos salariales u otros es imposible porque existe una limitación muy grande. De hecho, ha sido un problema, por ejemplo, para grandes empresas en algunos momentos que han necesitado mano de obra y que no han podido porque tienen ese limitante. Y hay una propuesta para aumentar el porcentaje de extranjeros en términos de mano de obra en algunas empresas. O sea, también ya hay ciertas regulaciones y ciertos amarres que no se pueden obviar a la hora de hacer este tipo de cambios.